Bueno, seguimos, señores. Despierta RD. Ojalá que los aires del Palacio lo hayan arreglado ya, porque las secretarias están pasando calor. Por lo menos el de mamacita. aquí funciona. No, el de aquí nunca se ha Siempre dañado. Es está un bien. aire perfecto. Tenemos a Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, que está con nosotros. Vamos a conversar de temas importantes que afectan a la población dominicana. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, para mí un placer estar aquí en Despierta RD. Qué bueno. Tenía Como mucho que no siempre. venía usted. No Hace tenía mucho que votado, no doctor. hace mucho no me invitaban. ¿Sí? Doctor, No, es que usted no hay que haciendo- invitarlo. Usted viene solo y dice, póngame el micrófono y me senté aquí. Estoy sobre todo porque siempre hay temas importantes que hablar en materia de salud y precisamente haciendo un balance ya casi al cierre de año, ¿cómo usted evalúa la presencia de diferentes enfermedades en la República Dominicana? Bueno, Abel Martínez hizo un recuento en su presentación la semana pasada de la situación de la salud, en la cual evidentemente, y como él decía, con los propios datos del Ministerio de Salud Pública, usted se da cuenta. Por ejemplo, este es el momento en que la Dirección de Epidemiología no ha emitido los boletines correspondientes a 4 de ellos. ¿Cómo va a ser? El último fue el 45, que corresponde al 11 de noviembre. ¿A cómo estamos hoy? Estamos a 12. 12 de diciembre, Entonces, un mes. hay 4 boletines que no han salido. ¿Cada qué tiempo se emite un Semanal. boletín? Un boletín Son semanal. 52 semanas y cada semana debe emitirse un boletín epidemiológico. Van Esto 4 debi- que no se ¿Y emiten. esto debido a qué? Exacto. Para mantener una información estadística atrasada, que no refleje la situación que hay. No, pero ya se pregunta que por Altagracia qué que no lo dan a Ortiz, conocer, ¿verdad? Sí, sí, ¿Por sí. qué los por 4? razones políticas, esencialmente, porque no hay otra explicación para llegar. Usted me dice que hay un boletín atrasado, está bien, Pero pero 4. 4 boletines un mes. Entonces, Para que ellos quieren 4 más. pongamos el detalle. Ese es el problema, que los boletines le dañan los 4. ¿Cuál es el tema? Sí. En ese boletín 45 del 11 de noviembre, dengue, una preocupación nacional e internacional, porque este ha sido el año epidémico más alto que se ha registrado según la OPS. 19,000 y tantos casos, y faltan 4 boletines. Recuerden ustedes que habíamos denunciado la manipulación de los datos. Y recuerden ustedes el trabajo interesantísimo de Altagracia Ortiz, que establecía, yendo a la base de los datos, que íbamos en 29,900 casos y 153 muertos. ¿Cuánto dice el boletín 19? 45, que van 19 muertos. ¿Por qué ellos están poniendo como fallecidos? No los casos probables de muerte por dengue como diagnostican los médicos, con lo cual cambian la metodología de reporte, sino aquellos que le hacen una prueba diagnóstica. El dengue se diagnostica por clínica. Pero entonces cuando esta... Entonces a eso le agregamos, ustedes ven el caso de Barahona, que siguen todavía los casos, hay casos aquí tema en la de cólera capital, y hay dengue. casos en Santiago de cólera, y sin embargo las notificaciones siguen con una frialdad en suministrar la información a la población y a los técnicos que trabajamos con esto, Durante el año... retrasando y creando una situación de desinformación, buscando tener datos menores a lo que en realidad está pasando. ¿Cómo afecta eso a nivel internacional? El no ser honestos con los datos. Afecta principalmente a nivel nacional, porque las políticas se hacen Sí, a sí, nivel pero nacional. hablo de nivel Pero a internacional nivel porque de alguna nacional forma lo que va a hacer es llevar a los organismos No nos internacionales. darían las ayudas, quizás las restricciones de Eso vacunas. pudiera, eso. cuando se convierte en una actitud grave, pero, a ver, el tema es que los organismos internacionales es lo que los estados le suministran. Claro. Eso es lo que dan. Las cifras oficiales. Y si las cifras oficiales en un país no son las correctas, entonces el organismo internacional va a emitir informaciones también erradas. Ejemplo, la deficiencia estructural que tiene el gobierno haitiano implica deficiencias en sus estadísticas de todo tipo. Por tanto, no hay una confiabilidad en esas estadísticas. Doctor, ¿qué hacemos entonces? Porque ya vemos que con el tema, el manejo del dengue no es el más apropiado. Entonces, ¿qué hacemos con el tema del cólera? Que hay varios muertos en Barahona.
hubo un río que se tomaron algunas muestras, el río Ciénaga del municipio de Bauruco, en Barahona, y ahí esas aguas salieron contaminadas, que evidenció la presencia de cólera y gente que se tomó esa agua y murieron. Bueno, es lo mismo que pasó aquí en la... ¿Ustedes nos recuerdan cuando aquí en la Santo Domingo Norte, perdón, en la ribera El río Osama. sur de Los Sama, en la Sursa, Sí. iniciaron los casos de dengue, de cólera? De cólera. Y que posteriormente se fue extendiendo por Villa Liberación, Villa Juana, etcétera. Por el correr de las aguas. El uso de aguas contaminadas. Sí. Entonces, eso mismo está pasando en Barahona, pero ya hay casos reportados aquí, en hospitales y clínicas. Santiago. Y en Santiago también. En el Homs, al menos ¿Es un por caso. la presencia de tantos nacionales haitianos? Es lo que se ha dicho. Es que no es... Que los haitianos se hacen pero si- Vamos a hablar de una por enfermedad ejemplo, que tiene que ver si con la es higiene. agua y alimentos la fuente principal, es que los dominicanos están consumiendo el agua que producen los haitianos, que manipulan o qué. No, se trata de una expansión, no importa, el cólera no está averiguando la nacionalidad de nadie. Bueno, que haya una incidencia más alta en Haití, sí es verdad, y eso puede incidir en contaminar aguas. Doctor, pero en si el Barahona- agua está procesada, si el agua no está contaminada, no hay Doctor, por qué. pero en Barahona, de acuerdo a esa muestra, el propio Ministerio de Salud Pública dio de 33 casos, 29 haitianos y 4 dominicanos. Entonces tenemos una presencia masiva de ellos. ellos. Atribuyendo esas muertes, hay presencia de cólera, ya las autoridades de salud pública lo confirmaron, pero atribuyen las muertes a la ameba. Entonces es la ameba más peligrosa que el cólera. ¿A qué se debe? No, es que justamente la manipulación de la que hablamos. No hay una enfermedad diarreica, sea esta, de Shigella, como decían, ameba, coli, que produzca la muerte en cuestión de horas, que no sea el cólera. No la hay. Es tan peligroso el cólera, Paro. Absolutamente. Es que en cuestión de horas se produce una deshidratación total y induce a la hipovolemia y el paro. Por eso se producen esas muertes. ¿Cómo usted explicar por Shigella o por salmonela las muertes de 6 personas de un día para otro? No hay enfermedad diarreica que produzca eso. El cólera. Una vez. Ese manejo comunicacional que se hizo ahí tratando de ocultar esa situación es exactamente lo mismo que hemos estado denunciando con las estadísticas. Que saquen los 4 boletines que tiene y verán cuántos casos de dengue hay. A Altagracia Ortiz le dijeron de todo. Sí, porque ya vio un informe y publicó en el periódico Y publicó hoy la investigación, el tema de 153 muertos y en los boletines hablando de 19 muertos. Ese es el problema que tenemos. Pero los muertos que ya están, desafortunadamente ya están, y que semana tras semana, tanto de dengue como en el caso de cólera, que el centro de salud donde reciben atención cree que probablemente pudieron haber muerto por estas enfermedades, posteriormente se descartan. ¿A qué se le atribuyen las muertes? Por ejemplo, en el caso del dengue, todas las semanas aquí señalábamos los nombres de niños que habían muerto con síntomas de dengue o positivos a la enfermedad, pero Salud Pública reporta 19 muertos. Entonces, ¿de qué murieron esos otros niños? Esa es la buena pregunta. Como ellos han cambiado que si no le hacen una PCR o un NS1, no es dengue, entonces los únicos muertos son los que se le hace eso. Pero resulta que a la mayoría de los afectados no se le hacen esas pruebas. Se diagnostican como siempre se hizo, por clínica. Por eso modificaron, desde hace más de 6 años para acá, han estado modificando los datos de los boletines epidemiológicos. Y pongo de ejemplo, siempre lo pongo, el boletín 52 del año 19 en que tuvimos el último episodio de epidemia de dengue. 20.200 casos y 147 muertos. Vaya boletín ahí, ustedes lo pueden buscar. 53 muertos reportan ellos. Desenterraron los muertos, hicieron autopsia y quisiera ver entonces que me digan cómo desaparecieron. De 147 se convirtieron en 53. No, por manipulación. Y en el boletín del año siguiente, el 52 del 20, se le olvidó que habían cambiado en el 19 los 147 muertos y ahí están como parte del 19. Doctor, ¿cuáles son las soluciones Mamacita. que plantea el candidato presidencial por el
PLD, Es una pregunta Abel importante. Martínez, a estas problemáticas que ustedes están planteando como partido, sobre todo a través de ese plan de recuperación de atención a la salud al pueblo, con esos 6 ejes que él expuso a la ciudadanía? Bueno, precisamente esos son el enfoque que se debe tener en salud pública. Y Abel Martínez ha tenido la valentía de plantear, número 1, el tema de la atención primaria, que al otro día el presidente dice que va a iniciar, y uno de sus sueños es iniciar la atención primaria, respondiéndole al discurso de Abel Martínez, que se ha comprometido a implantar la atención primaria que está en la ley 8701, y que con escarceo y todo tipo y de confrontación de intereses no se pudo implementar. Vamos a ver entonces qué es lo que plantea Abel Martínez, la ejecución e implementación de la estrategia de atención primaria. Y el otro componente, el fortalecimiento del primer nivel de atención, que es el nivel y la estrategia que sirven para hacer la prevención y la promoción de la salud y salir del esquema curativo en que estamos. Doctor, ¿cómo cerramos entonces el año? Ya quedan días para cerrar el año 2023. En materia de salud, ustedes han hecho ya un balance, el PLD, con relación a cómo cerramos el año con el tema de los hospitales, el tema de las atenciones médicas. Tenemos un nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano. Bueno, cerramos Balance de ustedes. en una situación para mí de grandes falencias. En materia de salud colectiva, con todas estas enfermedades que hemos estado señalando aquí, incluso con crecimiento de difteria y tosferina, enfermedades prevenibles por vacunas, aumento del tétanos cada vez más y una manipulación también en la mortalidad materno-infantil. Eso se ha evidenciado en más de una ocasión. Es decir, en materia de salud colectiva y de las enfermedades de notificación obligatoria, tenemos un desborde total. En materia de suplido a los hospitales, las quejas son generalizadas de los propios pacientes, porque el discurso es, todo está bien, las boticas están suplidas, pero en la calle el grito de la gente está diciéndole que no es así. Cuando la gente va a los hospitales o necesita un medicamento de alto costo, no hay el medicamento. Tiene que hacer cola. A ver cuántos meses me toma la recepción de un medicamento que es importante para mi vida. Esa es la realidad que se está viviendo. ¿En la botica? En la botica por igual. Pero yo decía que eso está lleno de medicamentos. Bueno, y que han multiplicado usted recuerda eso. cuando nosotros hicimos Ustedes dejaron muy pocas boticas populares. La mayoría de las boticas que existen en este país la hizo el PLD. Los 56 hospitales se dejaron nuevos y reinaugurados. Vaya a ver cómo se están deteriorando, vaya a ver la falta de equipos que tienen. Sí, pero ustedes no arreglaron el Salvador Begotier, eso no sirve. Eso ustedes no hicieron nada ahí. Ese hospital no se intervino, es verdad. El de no San sirve. Pedro de Macorís tampoco. Pero, y el Jaime Pinto tampoco. No estaban en los hospitales intervenidos. Antonio Musa. Pero, ¿y los otros hospitales? La mayoría. El Moscoso Puello se hizo la rehabilitación, el hospital traumatológico se hizo la En rehabilitación. el Mocoso no hay quien entre, ¿Entiendes? eso es Porque ya maloliente, el ahí es un deterioro desastre es que hay en Mocoso total, Puello. y no hay medicamentos. Ahora, dígame usted, no se hizo la rehabilitación del Salvador Gautier, No, pero está- eso justifica que no haya un tubo de pecho en un paciente que necesita intervención. No, claro que no. No fue Mario Lama y hizo una reunión ante una huelga que iba a haber, se comprometió y no se resolvió nada. No pasó lo mismo con el Moscoso Puello. Entonces, lo que están hablando es de crear ese discurso reeleccionista de que todo está bien, como se decía en una semanal. El dengue está controlado cuando el dengue estaba en sus buenas. Esos medicamentos de las boticas populares o de Promese, que la gente conoce ya como las boticas, hay personas que tienen sus dudas sobre la calidad. ¿Son de la misma calidad que los que se compran en farmacias privadas? Son genéricos y son medicamentos que pasan por un proceso de evaluación de calidad y cumplen su papel. El tema es que hay que garantizar que si usted es un hipertenso, que están en todas, donde quiera que haya una botica hipertenso, hay diabéticos, usted tiene que tener esos medicamentos porque son de uso continuado. Doctor, Y si tiene que ir entonces a comprarse un propanolol genérico y comprar un patentado, la diferencia es abismal y la gente no la puede pagar.
Porque la mayoría de la gente, ¿cuánto gana en este país? El salario mínimo es menos de 20 más o menos. ¿Entiende? 21. Pero la mayoría de la gente gana menos de 30,000 pesos. Menos. Eso sí Más es del verdad. 70% de Sí, la así es. población. Doctor, según su experiencia y lo que ha vivido usted con la pasada pandemia del COVID-19, ¿usted cree que hay probabilidad de una reciente o una futura pandemia? Porque en la comunidad internacional se habla de varias situaciones respecto a enfermedades respiratorias en China, que es donde surgió. Entonces todo el mundo empieza en pánico, empiezan los rumores. ¿Qué opina usted? Mire, todo esto son divertimentos de comunicación. Hasta ahora no hay la evidencia. Ahora sí es claro de que los niveles de comunicación que existen en el globo terrestre ahora hacen más proclive el desarrollo de nuevas pandemias. Porque la comunicación de Asia hacia América es cuestión de horas. Por tanto, un paciente enfermo, con el flujo de tráfico de pasajeros que hay, puede traer una enfermedad o a través de animales o a través de productos que se pueda mover de un lugar a otro. De manera que eso está ahí pendiente. Sí quiero resaltar lo siguiente. El Sistema Nacional de Salud está pasando, como lo decía Abel Martínez, por una verdadera situación de crisis. El 911 se cayó, está intensivo. Alto costo se cayó. Los programas y las quejas ciudadanas crecen por todos lados. Dígame un hospital que hayan inaugurado uno. La ciudad sanitaria que se le entregó y fueron a inaugurarla, ¿por qué no está funcionando? Entonces hay que cambiar esta situación. Y Abel Martínez lo ha planteado. Tenemos que ir al cambio estructural del sistema hacia una salud más preventiva y de promoción de la salud y de vida sana. No insistir en estar ocultando informaciones para crear un bienestar ficticio en la salud que no existe. Doctor, No gracias existe. por estar aquí con nosotros. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, con esta conversación tan importante con usted sobre el tema de salud. Gracias por estar aquí con nosotros. A la orden siempre. Muy bien. Señores, gracias a ustedes por estar ahí en este programa Despierta RD. Concluimos por este martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Telecentro te aparte. Mañana nos vemos nuevamente.